Somos Grant Thornton, una firma en la que estamos hace más de 8 años y nos especializamos en dar servicios personalizados a todos nuestros clientes. Nuestro equipo legal cuenta con experiencia en asesoría y litigio en áreas del derecho tributario, regulatorio, laboral y en la defensa efectiva del consumidor, así como en áreas de asesoría de derecho corporativo y notarial. La asesoría fiscal es una de nuestras claves. Esto porque ayudamos a nuestros clientes a ir en el camino correcto en el pago de sus obligaciones tributarias. Nuestros servicios de precios de transferencia no solamente le ayudan a cumplir con sus obligaciones fiscales, también le permiten analizar operativamente las transacciones con sus partes relacionadas. La realización de auditorías financieras, certificaciones de saldos y procedimientos preacordados son algunos de los servicios que brindamos en el área de auditoría. La contabilidad es esencial para medir el éxito operativo de un negocio. Nuestro equipo de BPS puede ayudarle de dos formas: de entregar su información financiera de manera eficiente y oportuna con la finalidad que pueda tener un control adecuado de su negocio. Además, nuestra empresa le puede ayudar con la medición del clima y la cultura organizacional, valoraciones de empresas y ciberseguridad. Saludos, querida audiencia del Financiero. Mi nombre es Andrea Mora y soy periodista y editora en El Financiero, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes y con nuestros queridísimos invitados en este foro virtual en el que hablaremos sobre los retos y oportunidades que enfrentan las zonas francas en el país. El régimen de zonas francas es el motor responsable del 14% del Producto Interno Bruto en Costa Rica, y además también lo es de alrededor del 65% de las exportaciones. Además de este impacto directo, el régimen impulsa al resto de la economía nacional mediante la generación de empleo y de producción del crecimiento de áreas fuera de la gran área metropolitana. A pesar de ello, aún enfrentan retos importantes y sobre eso es de lo que hablaremos en este espacio. Agradecemos a los patrocinadores de este foro también por permitirnos llevarles este mensaje, las empresas Evolution Free Zone y Grant Thornton. Y además le damos la bienvenida agradecida nuevamente a los invitados y especialistas que nos acompañan hoy. Don Jaime Morales, gerente senior de la práctica de comercio exterior de Grant Thornton, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior y director del Comité de Comercio e Inversión Extranjera Directa en AmCham. Muchas gracias por la invitación, un placer estar por acá. A usted por acompañarnos. También nos acompaña don Marvin Rodríguez, gerente de facilitación de comercio e inversión de Procomer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y también nos acompaña don Carlos Wong, director general Code de Development Group. Muchas gracias, don Carlos, por estar por acá. Muchas gracias al Financiero, muchas gracias por este espacio. Un gusto. Gracias. Quiero empezar habiendo esta conversación con la pregunta de cómo describirían ustedes el impacto de las zonas francas en la economía nacional. Bueno, usted ya dijo un dato, 15% del Producto Interno Bruto. Llegar ahí ha sido un proceso de años. En las zonas francas, como ley de zonas francas, inició en 1990. Y durante estos 35 años que tenemos ya del régimen, los efectos han sido muy positivos, tanto en empleo, tanto como en inversión, tanto como en exportaciones. En el caso de números de empresas, en el 2010, por el 2010 teníamos como 50 y el resto de empresas, y actualmente tenemos 626 empresas. Entonces, ahí vemos el efecto en empresas y eso se traduce en efecto en inversión, que ya la inversión extranjera directa que viene a zonas francas representa un 74%, ¿verdad? En el 2024 fueron 5.009 millones de dólares el monto de atracción de inversión extranjera directa, y el 74% viene a zonas francas. Y en empleo, ya para terminar y darle el espacio a mis compañeros, en empleo estamos hablando de 270 y resto de mil de empleos directos e indirectos, casi 200.000 directos, y cuando estamos hablando directos estamos hablando de economía formal, ¿verdad?
Y también un dato importante dentro del empleo es cómo ha venido ese empleo y esa generación de inversión jalando también los salarios. Eso por ahora. Creo que tal vez para complementar lo que decía Marvin, la historia del sistema de zonas francas es una historia muy robusta de crecimiento, donde realmente ha venido creciendo a tasas muy significativas, especialmente en los últimos años. Pero vale la pena señalar algunos elementos. Un tema es que hay un crecimiento también muy importante de inversión fuera de la gran área metropolitana. Ya hay más de 100 empresas que están fuera del régimen de zona franca. Vemos cerca de 10 desarrolladores que estamos fuera del régimen de la zona de la gran área metropolitana. Y esto nos lleva precisamente a señalar un tema del sistema de zona franca, que ya no es un sistema de zona franca exclusivo de la gran área metropolitana, sino que ha logrado trascender fuera de la gran área metropolitana. Ahí nuestro grupo ha sido pionero en desarrollar el proyecto de Evolution Free Zone, y es un ejemplo precisamente de ese impacto. El otro impacto que también es importante dentro del sistema de zona franca ha sido esa integración con la economía costarricense, donde el sistema de zona franca compra poco más de 6.000 millones de dólares a la economía costarricense. Entonces, hay una integración y un beneficio a Costa Rica en el empleo, en los salarios, pero también en las compras que realiza hacia las empresas nacionales. Y esas compras realmente es lo que denominamos un derrame positivo hacia el país. Junto con eso hay otro elemento muy importante que es la transferencia de tecnología. El régimen de zona franca ha venido precisamente transformando y creando nuevas áreas de conocimiento en Costa Rica. Más de la mitad del empleo del sistema de zona franca está en las áreas de servicios. Y entonces tenemos áreas de servicios muy importantes de crecimiento en empleo, pero también en áreas de manufactura en procesos nuevos. Dispositivos médicos no existía como producto de exportación hace 15 años. Hoy en día es nuestro producto número 1 y es un producto que viene creciendo más de un 15% anual durante los últimos 5 años y va a seguir creciendo muy fuertemente producto de las nuevas inversiones. Entonces, Costa Rica, a través del régimen de zona franca, no solo ha logrado una diversificación en su economía, una diversificación en sus exportaciones, sino también algo muy importante, y es una diversificación en el talento y en el conocimiento de las personas. Entonces, cuando uno habla del impacto del régimen de zona franca, tiene que hablar muchísimo más de esa trascendencia del número del PIB, que es muy importante y refleja precisamente esa participación, pero tiene que hablar también de todas estas repercusiones e impactos que se dan en transferencia de tecnología, en inversiones fuera de la gran área metropolitana, en esa especialización del trabajo y en la creación de nuevas oportunidades, y en un tema muy importante, y es en esa equidad de trabajo. Del total de zona franca, el 45% del empleo es a mujeres. En el caso de dispositivos médicos es más del 51% del empleo son a mujeres. Y entonces hay un elemento de equidad, un elemento de mejores salarios, como señalaba Marvin. Entonces el régimen de zona franca ha sido un régimen beneficioso para Costa Rica. Y lo dice ese número de la relación de costo-beneficios que ha medido Procomer, que está, Marvin, ¿en cuánto ahorita? 2.9 de un dólar en incentivo de exoneración. Hay un beneficio de 2.9, es decir, se genera una ganancia, por decirlo así, de 1.9 por cada dólar invertido en incentivos. Y eso es un gran negocio. Claro. Sí, hay muchos elementos también interesantes alrededor de todo esto, más allá, digamos, de los números que se exponen, y es, bueno, cuando los inversionistas buscan dónde invertir, ¿verdad? Hay una serie de elementos que precisamente consideran, y el hecho, digamos, de que haya un régimen preferencial que está validado, ¿verdad? Que es sólido, hace que sea un elemento diferenciador respecto a otros países, ¿verdad? Uno lo ve que en otras latitudes, ¿verdad? No han logrado consolidar un esquema de este tipo, han tenido muchas dificultades. Entonces eso, de alguna forma, pues genera una diferenciación para el país. Y a la vez también creo que tiene dos efectos muy importantes. En primera instancia, digamos, más allá de la nueva inversión, creo que también tiene un efecto importante en lo que es el mantener
las inversiones en el país, ¿verdad? Esa primera venta, retener a los clientes que ya tenemos acá. Y no solo son empresas extranjeras, sino también empresas nacionales que eventualmente podrían considerar llevar sus operaciones a otro país, ¿verdad? Y el otro tema que es muy interesante es que esa misma diversidad de empresas que han venido a operar al país ha generado conocimientos, ¿verdad? Y especialización que hace que orgánicamente, digamos, haya un interés en el país porque hay recurso humano preparado para atender ciertas necesidades que tienen las empresas. Entonces, eso nos lleva, ¿verdad?, a un crecimiento súper acelerado en exportaciones, no solo de bienes, sino también de servicios. Y bueno, definitivamente yo creo que los números que estamos discutiendo pues reflejan muy bien ese éxito del régimen y pues también, digamos, cómo nos ha ayudado a generar esa diversificación dentro de nuestra economía. Claro, estamos hablando de números importantísimos, 74% de inversión extranjera directa, 200,000 empleos directos, 70,000 indirectos, ¿verdad? Los manejó. Y claramente esto ayuda en el posicionamiento global de Costa Rica. O sea, ser tan atractivos nos deja bien parados ante las empresas en el mundo. Quería consultarles, además del tema de exoneraciones y tal, ¿cuáles son los otros elementos que han vuelto a las zonas y a Costa Rica y a la oferta que Costa Rica puede darle a estas compañías, los elementos de éxito para atraer esta inversión? Empiezo yo otra vez. Okay. Vamos a ver, talento, siempre hablamos mucho de talento y creo que es clave en la atracción de inversiones. Por supuesto, tenemos una estabilidad económica y democrática de muchísimos años, ¿verdad? Que eso nos pone, ¿verdad?, como uno de los países estables, ¿verdad?, para hacer inversiones. La ubicación geográfica no deja de ser un punto importante. Todo lo que hemos hecho en sostenibilidad, creo que eso nos pone a la vanguardia también y en general, por supuesto, el esquema de incentivos, ¿verdad? Estamos hablando del régimen de zonas francas. Entonces, esos son elementos que pongo en la mesa como para conversar un poquito y ampliarlos, ¿verdad? Nada más quisiera señalar que en el caso de talento, Procomer recientemente, a partir del 23, hemos establecido una estrategia para aumentar un fondo que tenemos para capacitaciones, pero más allá de capacitaciones, ¿verdad? Es fortalecimiento del talento humano como tal. Y ahí hemos venido aumentando el fondo. De hecho, ahorita estamos en una alianza con el INA que nos permite tener más o menos o un poquito más de 8 millones de dólares, ¿verdad?, para dirigir hacia esa especialización, ¿verdad? Y estamos hablando ahí de que trabajamos de la mano con las empresas para ver sus necesidades, establecemos esas necesidades y en conjunto, ¿verdad?, hacemos programas que nos ayude a mejorar esa eficiencia del recurso humano. Sí, hay un concepto también que me parece que es fundamental en este tema de competitividad de país y es el concepto del desarrollo del ecosistema. En el caso de dispositivos médicos, Costa Rica ha logrado desarrollar todo un ecosistema y por ecosistema entendemos no solo el talento, que son un elemento fundamental, pero también la integración de proveedores y facilitadores en las áreas de servicios para una industria específica. Y en caso de dispositivos médicos, tenemos en Costa Rica no solo 10 de las 30 empresas más importantes del mundo produciendo aquí en Costa Rica, sino que también tenemos una red de proveedores de segundo y tercer nivel fundamentales que hacen que el valor agregado de los dispositivos médicos de Costa Rica sea uno de los más altos del mundo. Y por eso nos hemos convertido en uno de los principales productores de dispositivos médicos en el mundo. Ese tema del ecosistema también es muy importante y es uno de los temas donde
hay que continuar trabajando mucho en el desarrollo de ese talento especializado. Mencionaba Marvin el tema de lo del INA. En el caso específico de nosotros en Evolution, desarrollamos un convenio también en el cual estamos trabajando dos elementos en una apertura que tiene el régimen de zona franca hoy para los desarrollos fuera de la gran área metropolitana, y es que podemos desarrollar centros de capacitación dentro de las zonas francas para poder entonces dar capacitación a las personas que requieren habilidades y formaciones técnicas especializadas. Entonces hicimos un convenio con el INA para desarrollar talento en unas instalaciones donde el INA está aportando equipamiento en máquinas de CNC, en máquinas para la industria metalmecánica, y nosotros estamos aportando espacio para aulas en formación en inglés, centros especializados para formación para operarios de dispositivos médicos y centros para talleres de diseño en mecatrónica y diseño en CNC y en áreas de la metalmecánica. Eso señala la base de crecimiento para el sector. Todo el sector de dispositivos médicos tiene una base muy importante en dos industrias, metalmecánica y plástico. Entonces, en el fortalecimiento de esos elementos, fortalecemos el clúster, y eso hace que Costa Rica sea hoy precisamente un país muy competitivo, donde la competitividad es una suma de elementos como los que mencionaba Marvin, elementos en el desarrollo de la infraestructura, como lo hacemos en los parques como Evolution, y elementos en el desarrollo del talento, que tenemos que estar permanentemente modificando y mejorando en Costa Rica. El cual es clave, ¿verdad? Nosotros en ciertas ocasiones pues atendemos inversionistas y viene el análisis, ¿verdad? Porque de repente hay una consulta como, mire, tengo operaciones en Centroamérica, Norteamérica, Caribe, ¿cuál es el país ideal para operar, ¿verdad? Y de repente uno tiene que lidiar contra percepciones y tiene que lidiar contra algunos hechos, ¿verdad? Entonces de repente entran a jugar elementos, bueno, que hay muy buen servicio al cliente en Guatemala, que de repente ya tengo una estructura en Panamá que puedo partir del desarrollo sobre esa estructura, ¿verdad? Que Colombia, digamos, está creciendo, pero siguen habiendo elementos diferenciadores, porque pese a que no somos el país más barato, y uno lo ve a la hora de realizar esos análisis, hay elementos diferenciadores, ¿verdad? La estabilidad. Creo que un tema muy importante es que somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad? Es la OCDE precisamente, y eso pues de alguna forma nos pone una estrellita diferenciadora respecto a otros países, ¿verdad? Y que tenemos un régimen que pues está validado precisamente por la OCDE, y desde esa perspectiva hay interés o llama la atención el país. Pero definitivamente el tema de talento es lo que muchas veces genera esa diferencia, ¿verdad? Y ahí es precisamente donde hay que trabajar muchísimo. Todas estas iniciativas son muy importantes precisamente porque pues seguimos creciendo, ¿verdad? Hay necesidades en el mercado, y si quisiéramos hablar de los nuevos cambios también y las cosas que se vienen, por ejemplo, con tecnología, entre otras cosas, definitivamente tenemos que seguir fortaleciendo el tema talento. No, y un tema de talento que requiere innovación constante, y era justo lo que les quería preguntar, ¿verdad? En 35 años han cambiado muchísimo las cosas. Claro. O sea, no son lo mismo para nada las necesidades que tenía el país en el 90 las que tiene hoy. ¿Cómo han trabajado? Ya me han contado las prácticas de desarrollo de ese talento que tienen, pero también me gustaría preguntarles por qué otras acciones han implementado para que las zonas se mantengan innovando y adaptándose a estos mercados tan cambiantes, tanto a nivel Costa Rica como país, gobierno y tal, como dentro de las propias zonas. Hay un tema muy importante en esto que está señalando, y es también el impacto de la inteligencia artificial que está ocurriendo en los procesos. Aceleradísimo también. Exacto, y eso es uno de los temas que estamos viendo en impactos positivos y en impactos transformativos. ¿Por qué decimos los impactos positivos? Bueno, la inteligencia artificial nos está permitiendo realmente innovar en procesos para mejorar la productividad. Y si vemos, uno de los grandes campos donde estamos innovando de manera permanente es en cómo mejoramos la productividad. La respuesta al ser más caros es
somos los más productivos. Y la forma de poder ser los más productivos es precisamente poner nuestro talento a trabajar en el desarrollo de aplicaciones que mejoren la productividad, incluso a través de inteligencia artificial. Y eso es uno de los temas que hoy están sobre la mesa, muy importantes. A su vez, Costa Rica tiene el talento que permite crear y desarrollar la inteligencia artificial en el campo de servicios. Y vemos a la par de la inteligencia artificial la ciberseguridad. Entonces el sistema de Zona Franca ha venido creciendo en esos dos campos en servicios fuertemente. Ya no tenemos tanto un crecimiento en el servicio básico del call center, sino más bien en un servicio sofisticado en el cual se desarrollan estados financieros, análisis de estados financieros, análisis de bolsa, procesos de ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones para inteligencia artificial. Entonces eso, unido precisamente a las aplicaciones en el área de manufactura, donde mejoras procesos y donde estás en procesos de certificación internacional, también como las certificaciones Shinsu, las certificaciones Six Sigma y todo este tipo de certificaciones, Costa Rica lidera precisamente por el tema de calidad y por el tema de productividad. Sí, muy importante los elementos que menciona Carlos. Y aquí hay que ver cómo ha evolucionado el régimen. Nosotros en los 90s empezamos con tanto en manufactura como en servicios, ¿verdad? De servicios de llamados call center, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Pero en la parte de manufactura también era ensamble, ¿verdad? No había procesos de producción con alto valor agregado. Entonces, en ese periodo de desarrollo que hemos tenido de 35 años, bueno, la innovación ha sido clave para poder aumentar o tener mayor valor agregado en los procesos, tanto en servicios nuevamente, como en manufactura o en procesamiento, como le llamamos nosotros. Entonces creo que ahí ha sido clave, digamos, esos elementos, y ya en la actualidad lo que menciona don Carlos de ciberseguridad, todo lo que es el análisis de datos, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, todo lo que viene en inteligencia artificial, o todo lo que ya está acá, nos hace ser todavía más eficientes, y nos hace un elemento muy importante de lo que estamos hablando, que ya don Carlos lo mencionó anteriormente, es el tema del encadenamiento con la economía local. Y ese fue uno de los elementos por los que se creó el régimen de zonas francas. Es decir, traemos inversión extranjera, pero ligar esa inversión extranjera con la economía local, ¿verdad? Y lo hemos hecho muy eficientemente. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, 57% de las compras que hacen las empresas de zona franca son locales. Entonces, y eso no deja de lado el tema de servicios, ¿verdad? Me parece que el sector servicios sigue aumentando a una tasa, tanto en número de empresas como en empleo, a una tasa mayor de lo que aumenta, y hablando siempre de zona franca, ¿verdad? De lo que aumenta, ¿cómo se llama? La zona franca como un todo, digamos. En el caso de servicios, por ejemplo, en número de empresas, en los últimos 4 años ha crecido en 15%, mientras en el caso de la manufactura, del procesamiento, estamos hablando que está creciendo a un 5% en los últimos 4 años. Entonces ahí uno nota la diferencia y lo que está pasando en servicios, ¿verdad? Entonces me parece, estoy tratando de ligar esos elementos porque efectivamente todo esto que está pasando en innovación tiene que llevar ese elemento de economía local, ¿verdad? Para que haya mayor crecimiento en el país. Adelante. Sí, no, y me gustó el término que utilizaba don Carlos, ¿verdad? Es cómo esto impacta de manera transformativa, ¿verdad? Y uno lo ve, por ejemplo, a nivel de centros de servicios compartidos, ¿verdad? Que Costa Rica se ha resaltado a nivel mundial, por ejemplo, con atrayendo este tipo de inversiones.
y ya uno ve cómo hay una transformación en las actividades que vienen realizando, ¿verdad? De repente que vean actividades de bajo valor añadido, que obviamente con toda esta transformación que hemos vivido en los últimos años a nivel tecnológico, hacen que puedan ser sustituibles esas posiciones, ¿verdad? Con tecnología. Pero entonces precisamente ahí es donde se ve ese tema evolutivo, ¿verdad? Donde las empresas empiezan a transformar, empieza a haber especialización y, reitero, digamos, ese ha sido el elemento clave que quizás nos ha hecho ser exitosos en el régimen, ¿verdad? De que hemos sabido adaptarnos de alguna forma a esas necesidades del mercado y hemos podido innovar, ¿verdad? Tanto para fortalecer los procesos de manufactura como servicios. Y hay un tema muy interesante que el mismo crecimiento de las zonas francas también ha generado, lo decía ahora, bueno, la misma especialización del recurso humano hace que seamos atractivos, pero también ya estamos viendo inversiones distintas, ¿verdad? De empresas que vienen al país con el objetivo de abastecer también a las zonas francas, ¿verdad? Ellos hablan de ese encadenamiento que hay a nivel local, que es súper valioso, ¿verdad? Y hemos visto donde inclusive hasta ciertos esquemas de clúster, ¿verdad? Han venido a ser funcionales para efectos de abastecer cierto tipo de industrias, pero sí llama la atención de que ya este tamaño y esta cantidad de empresas operando en el régimen hacen que ciertas inversiones estén enfocadas en atender específicamente ese mercado, lo cual fortalece muchísimo más aún el ecosistema. Claro, hay un tema que no quiero soltar todavía. Es el tema del talento humano. Me ha quedado clarísimo que el talento humano es, y creo que desde hace años lo tenemos claro, que el talento humano es uno de nuestros mayores valores agregados a nivel país. Quiero consultarles cuáles son los retos que ustedes ven en este tema y qué acciones y actores deberían involucrarse para cuidar ese talento humano. Creo que tal vez la parte más importante, yo voy a usar un ejemplo. Cuando empezamos a hacer el desarrollo de Evolution, pues nosotros fuimos pioneros yéndonos a Occidente, empezamos a hacer un proyecto también pionero en el sentido de que transformamos una finca de caña, que era la actividad principal de la región de Occidente, para convertirla en una zona franca. En ese proceso, lo primero que empezamos a estudiar era cuál era el talento que había, a la par de cuál es el talento que las empresas Meta de dispositivos médicos requerían. Entonces hicimos un trabajo basado en la experiencia que habíamos hecho en Coyol, y entonces evaluamos cuáles eran las diferentes habilidades que se necesitaban y las diferentes fortalezas. Y creo que ese es uno de los temas que en talento como Costa Rica tenemos que trabajar aún más. Es decir, cómo vamos midiendo las necesidades de capacitación y de competencias de las empresas para que nuestro sistema educativo se pueda ajustar. Cuando hicimos nuestro primer diagnóstico, encontramos que la formación que se daba en la región de Occidente era en sectores agrícolas, en producción de quesos, en turismo, y había cero en manufactura. Entonces tuvimos que empezar a ayudar a ese proceso de transformación, y por eso el centro de desarrollo que estamos haciendo en Evolution con el INA nos permite dar un paso en esa línea y donde hacemos un ajuste rápido a través de una organización como el INA. Pero esa transformación tenemos que hacerlo en todos los niveles, desde la educación de la escuela, desde la educación en el colegio técnico, y llevar, que es otra parte importante, esa formación de talento especializado de nivel universitario fuera de la gran área metropolitana, porque es el talento la base sobre la cual se construye todo el sistema de atracción de inversión extranjera de Costa Rica. Talento en Costa Rica es nuestra herramienta, nuestra base de competitividad, y hay que seguir invirtiendo y desarrollando ese talento. Talento, talento, talento. Sí, no es location, es talento. Sí, tal vez ahí para agregar a lo que estaba mencionando don Carlos, efectivamente cuando nosotros, hablando de Procomer, ¿verdad?, implementamos la estrategia para llevar inversión fuera del gran área metropolitana, hay un elemento básico que es
medir y conocer las necesidades y la capacidad que hay en las diferentes regiones del país. Y primero que evaluar, ¿verdad? Pero para fortalecer y para seguir en esa senda que usted mencionaba sobre el tema de qué vamos a hacer para hacerlo mejor y seguir fortaleciendo el talento, ese contacto que tengamos con las empresas, con las comunidades, para poder conocer las necesidades del sector productivo, en este caso del sector de zonas francas, y por supuesto lo que podamos ayudar con el fideicomiso que ya mencioné que tenemos, ¿verdad? En el sentido de dar programas cada vez más especializados, y no los damos nosotros, en realidad es una alianza con las empresas, ¿verdad? Que las empresas son las que definen dónde está la necesidad, y sobre eso hacemos un cofinanciamiento entre la empresa y Procomer para que se puedan llevar a cabo esos, y ya tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De empresas que han tenido éxito con ese programa, y cada vez, como mencioné, cada vez lo agrandamos más para llegar más allá de zonas francas. Digamos, ahorita el fondo también está cubriendo el régimen definitivo, y nuevamente ese ligamen que tiene que ver con la economía local, ¿verdad? Y es importante también esa inversión que podamos hacer en el régimen definitivo. Sí. Con las empresas del régimen definitivo. Y esas inversiones, esas iniciativas son súper importantes. También recordemos que en la ley de fortalecimiento de la inversión fuera de la GAM también pues ya permite que las empresas inviertan en desarrollo de capital humano, que es fundamental, ¿verdad? Yo creo que si uno lee el estado de la educación, si uno lee el último informe de la OCDE, ¿verdad? Datos de esta semana, justo. Sí, exacto. Y si vemos cómo nos rankea, por ejemplo, el indicador de innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿verdad? Definitivamente hay tarea por realizar, ¿verdad? Y la OCDE lo dice fácil, ¿verdad? Se escucha fácil, no es sencillo, ¿verdad? Pero sí tiene que empezar a haber una sinergia entre el sector privado, entre el gobierno y las instituciones educativas para precisamente seguir trabajando en esa identificación de las necesidades y para, además de eso, marcar un rumbo. ¿Qué es lo que yo voy a ofrecerle al mercado para tratar de atraer esas inversiones? Porque sí, definitivamente tenemos una tarea importante, lo decía don Carlos ahora, dice, no somos los más baratos, pero entonces sí tenemos que tener esos elementos diferenciadores, y si seguimos creciendo, digamos, a este ritmo, ¿verdad? De repente podríamos encontrarnos con que ciertos sectores van a poder o encontrarán de repente dificultades en encontrar cierto tipo de perfiles, ¿verdad? Yo creo que eso está muy alineado con temas de competitividad país, ¿verdad? La educación debe ser una prioridad, y algo que conversábamos en un foro la semana pasada precisamente de competitividad era la necesidad de que nos unamos como país, ¿verdad? Porque si seguimos polarizando y si seguimos de alguna forma haciendo esfuerzos de manera separada, ¿verdad? Va a ser un poco más difícil, ¿verdad? De repente creo que tenemos que llegar y como país, ¿verdad? Crear esa agenda de competitividad, ¿verdad? Y que todos de repente empecemos a jalar juntitos, porque si no va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Poder cerrar esas brechas en el corto plazo. Tal vez para complementar un tema que se ha mencionado es el desarrollo del talento. Hoy por hoy es diferente como fue hace muchos años. El talento hoy ya no es solo educación formal, sino que requiere tener claro de que las empresas buscan competencias. Entonces, cuando hablamos de formación de talento, ya no es solo un título que sale de un colegio o de una universidad, sino que requiere una serie de competencias que deben certificarse. Y entonces la educación debe tener elementos también de agilidad y transformación a las necesidades. Entonces, hay una combinación que es la parte difícil precisamente del comentario que hacía Jaime, en el sentido de que para implementar esto no es solo transformar los procesos de educación formal que tenemos, sino generar agilidad en el sistema educativo para poder dar
y certificar las competencias que se van requiriendo en la transformación del tiempo. Don Carlos, perdón, ¿qué competencias? Obviamente es general y depende de cada sector de empresa dentro de la zona, pero ¿cuáles son las competencias que usted me podría decir? Estas son las básicas, además del título y la educación. Claro, ve un ejemplo hoy, digamos, en el área de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos en Costa Rica tienen 3 grandes áreas que son como sus motores. Uno es todo lo que es cardiovascular. Costa Rica es uno de los principales referentes mundiales en la producción de catéteres cardiovasculares. También en todo lo que tiene que ver con áreas endovasculares. Y uno de los sectores emergentes es todo el área de ortopedia, tanto en cuanto a equipamientos para operaciones de ortopedia como para productos en sí de ortopedia, implantes, reemplazos y otras cosas. Para esos elementos, por ejemplo, las competencias más importantes empiezan a ser en trabajo en equipo. Todo el sistema se basa precisamente en trabajo en equipo. Se requieren competencias en sistemas de producción, particularmente todas las diferentes certificaciones de Six Sigma empiezan a ser fundamentales. Si tú quieres ser un supervisor, si quieres ser un gerente, tienes que dominar en el caso tanto de manufactura como de servicios. ¿Por qué? Porque los procesos y los entendimientos de procesos Six Sigma son fundamentales. Las habilidades blandas en cuanto a todos los temas de trabajo en equipo, las habilidades para poder insertarse en áreas de producción se vuelven muy importantes. Y cuando empiezas a meterte hacia las partes puramente especializadas, hoy en día las carreras técnicas son tan bien remuneradas como las carreras académicas. Entonces, todos hace muchos años queríamos ser o ingeniero o doctor. Hoy en día yo le agregaría que deberían querer ser ingeniero, ser doctor o ser técnico especializado en determinadas maquinarias, por ejemplo en CNC, o por ejemplo en torno suizo, o por ejemplo en otras áreas. Las certificaciones para esos elementos en maquinarias, en sistemas, se empiezan a convertir en fundamentales. Y eso es algo que el sistema educativo tiene que estar teniendo, porque entonces ya no es solo que salgas técnico de un colegio profesional, sino que aparte de eso, tenemos que hacer certificaciones en torno suizo, tenemos que hacer certificaciones en Six Sigma, y ese conjunto, como llamo yo, de medallitas son los que van haciendo a las personas no solo más productivas, sino también con una mejor capacidad de empleabilidad. Y tal vez para complementar, que no lo hemos mencionado en términos de capacidades, el bilingüismo. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte en el tema. Se han hecho grandes esfuerzos, hay que reconocerlo, pero es un área donde nosotros seguimos invirtiendo recursos para que las personas puedan tener no solo 2, 3, 4 idiomas. Multilingüismo, exactamente. Sí. No, y nada más para cerrar, me iría todavía más atrás. O sea, es desde su génesis en el tema de la educación, ¿verdad? Porque habilidades blandas, habilidades técnicas o capacidades técnicas, pero con gente inculta, no hace match, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos reformar el enfoque de nuestra educación, ¿verdad? Por muchos años creo que Costa Rica sacó ventaja, digamos, de las fortalezas de su sistema educativo, y precisamente creo que pues hay que trabajar en esa línea, ¿verdad? Y trabajar en esa línea entendiendo que es fundamental no solo para que nos haga atractivos ahora, sino es para que nos haga atractivos a largo plazo, claro, ¿verdad? Para que Costa Rica siga siendo... Y si vos lo pensás, son temas muy estructurales, ¿verdad? Cuando hablamos de la agenda competitiva de Costa Rica, los temas que nos están doliendo son muy estructurales. Pero algún día tenemos que hacer el cambio y mandar señales al mundo de ese cambio, ¿verdad? Porque si no, o sea, podemos hablar de temas muy básicos que se han prolongado discusiones por décadas y hoy ya estamos ahogados y tenemos que dar ese primer paso, ¿verdad? Hacia esa transformación. Sí, el sistema educativo es clave y también esa relación entre el sector productivo, el sector académico, el sector
por supuesto laboral, ¿verdad? Para poder caminar bien, identificar bien esas necesidades y poder trabajar, digamos, aterrizar efectivamente a las necesidades que tiene el sector productivo. Y hay que hacer una transformación muy importante también de la parte institucional. El tema de agilidad es hoy por hoy una palabra fundamental, pero para poder generar agilidad en el sistema educativo tenemos que cambiar los moldes con que venimos haciendo la formación. Y si no hacemos una transformación en ese entorno regulatorio para permitir precisamente un esquema más flexible, más adaptable, vamos a seguir dentro de un sistema basado en moldes de hace 30 años. Y tenemos que romper esos moldes y buscar un sistema más adaptable y más flexible a las necesidades de una manera, digamos, más rápida, porque eso es precisamente lo que está sucediendo en el mundo y lo que precisamente todos estos temas de inteligencia artificial están provocando, una mayor velocidad de cambio. Y si nosotros seguimos con moldes de 30 años, no vamos a poder ser competitivos dentro de 10 o 15 años. Además del tema educativo, y antes de irnos a corte, para profundizar en la segunda parte de este foro, además de la necesidad de casi que transformar nuestro sistema educativo, ¿cuáles serían los otros cuellos de botella o señales de alarma a la que Costa Rica tiene todavía que ponerle cuidado para seguir siendo competitivos y atractivos a largo plazo? Sí, tal vez tomo la palabra de don Carlos en el tema regulatorio. Hemos venido también haciendo un esfuerzo, pero creo que ahí está uno de los cuellos de botella, en la parte de tramitología. Todavía hay mucho que hacer, pues. Claro. Nosotros hemos venido trabajando en Procomer en el sistema, lo que llamamos la BUI, la Ventanilla Única de Inversión, que implica varias etapas, y una de las etapas es primero identificar cómo se están haciendo los procesos, después la mejora, establecer una propuesta de mejora de procesos y posteriormente eso va a implicar cambios normativos en la mayoría de los casos, pero también el llevarlo a la digitalización. Nosotros ya tenemos la plataforma, ¿verdad?, donde muchos procesos, como, bueno, inclusive el proceso de Zona Franca ya pasa por la Ventanilla Única de Inversión, pero ya tenemos 57 municipalidades haciendo el mismo proceso, con la misma cantidad de días, el número de pasos iguales, en 57 municipalidades usando el sistema o la plataforma BUI. Entonces, tenemos que seguir trabajando en la parte regulatoria en muchos ámbitos. El tema de registros sanitarios, se menciona mucho el registro de químicos, de fertilizantes, de agroquímicos, pero también en el registro todavía se han hecho mejoras, pero tenemos que seguir mejorando en el registro de medicamentos, en el registro de alimentos y otra serie de procesos, ¿verdad?, que implica regulación y en la cual nosotros tenemos que trabajar con las instituciones que son los responsables finalmente del trámite, ¿verdad?, y con el Ministerio de Economía, que es el rector de la mejora regulatoria, para efectos de poder facilitar esos procesos. Pero sigue siendo un cuello porque uno se lo encuentra en transporte, se lo encuentra en migración, se lo encuentra en aduanas, se lo encuentra en salud, ¿verdad? Y de ahí hay que seguir. Y Procomer se ha dado la tarea, en conjunto con todas esas instituciones, a establecer una serie de medidas, y por supuesto con el Estado y con el sector privado. Llevamos ahí una lista, ¿verdad?, de cosas que estamos inclusive recientemente sentándonos con todas las cámaras para, de los que ya hemos avanzado aquí tenemos, pero ¿qué viene más, verdad?, para poder hacer más competitivo este país. Ese es un elemento. Hay uno que obviamente lo vivimos todos los días, los que estamos en las zonas francas lo vivimos con mayor intensidad, pero que tiene que ver con la infraestructura pública y de transporte. Un ejemplo, el caso de Coyol, Zona Franca Coyol, tiene 26,000 personas trabajando en el parque. Eso significa que hay que movilizar 26,000 personas a un punto específico y trasladamos más de 6,000 vehículos por día, más cerca de 400 buses que ingresan y salen todo el día.
Cuando uno enfrenta la infraestructura de Costa Rica, empiezas a darte cuenta que los cuellos de botella que hay para trasladarse de tu casa a un lugar de trabajo te retrasan los cuellos en sí 45 minutos, una hora, No, por cada tanda, ¿verdad? Es exacto, todo lo hemos visto. La presa para entrar aquí en la curva de Dos Pinos pues, puede dar horas ahí, también uno se pregunta. Y eso es precisamente los eventos que Costa Rica necesita resolver. Esos cuellos de botella del transporte lo que hacen es precisamente que la gente pierda horas. Súmele 26,000 personas que están perdiendo fácilmente hora y media al día, por 220 días que se trabaja al año. Imagínense la cantidad de horas o de calidad de vida, porque no van a ser más horas de producción, pero van a ser horas de calidad de vida para esas personas que van a poder ir a disfrutar con sus familias o poder ir a tener horas de ejercicio. Eso impacta al país y hay que resolverlo. Esos cuellos de botella están en Coyol, están acá, están en San José, por todo lado. Necesitamos hacer un esfuerzo para realmente encontrar mecanismos más ágiles de construcción de infraestructura pública. Eso por un lado. Y por otro lado, seguimos teniendo una situación en los puertos que cada vez se vuelve más complicado. Acabo de estar en Panamá en un foro y 2 o 3 se me acercaron a decir, mira, desde Panamá está viniendo un montón de producto a Costa Rica y lo bajan en Panamá y lo traen a Costa Rica. ¿Por qué? Porque los puertos no están siendo eficientes, no están dando abasto. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo también para que como país mejoremos nuestra infraestructura portuaria y aeroportuaria para que podamos precisamente entrar a esas grandes ligas. Como mencionabas, el estudio de Ogden nos hace claros señalamientos en la limitación de infraestructura que enfrentamos todos los días. Sí, y han habido cosas positivas, ¿verdad? Por lo menos a nivel, digamos, de infraestructura en los puestos fronterizos, ¿verdad? Pues ya es un avance, estuvo detenido muchísimo tiempo, pero definitivamente, digamos, a nivel de puertos tenemos desafíos importantes. La semana pasada precisamente veíamos una presentación con el equipo de facilitación de comercio de COMEX y vemos el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, la entrada de unidades de transporte marítimo por Paso Canoas, precisamente por lo que decía don Carlos. Ya estamos tan colapsados en Caldera, ¿verdad?, que cambió la logística, ahora los contenedores están llegando a Panamá e ingresan terrestre a Costa Rica, ¿verdad? Esos son elementos importantísimos asociados también a cómo vamos a conectar todos esos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hemos visto el crecimiento en Cartago, ¿verdad? Con empresas de dispositivos médicos. Y Cartago, no sé, tiene 5 o 6 años con una obra que nunca terminan, ¿verdad? Y se duran horas de horas, ¿verdad? Al final, si lo ve uno desde la perspectiva de negocio, ¿verdad? Más allá de la calidad de vida, digamos, del personal, es un desafío logístico, ¿verdad? ¿Cuánto dura en movilizar las mercancías, sus materias primas, sus productos terminados y demás a través de esa red de carreteras que pues, está en un estado deficiente e insuficiente, ¿verdad? Quizás para nuestra realidad. Hace unos días conversábamos con el ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Y hablamos precisamente del tema de transporte público, ¿verdad? Una discusión que se ha aplazado y hoy estamos hasta el cuello, ¿verdad? Estamos hasta el cuello y se ven difíciles las soluciones porque entonces ahora ves varias cosas. O sea, infraestructura deficiente, un transporte público deficiente también. Ya inclusive hay algunas líneas que no quieren, ya no están ahí arañando para ver cómo subsisten, ¿verdad? Y todo el mundo comprando carros por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y entonces las calles no cabemos. Logísticamente venimos creciendo, hay muchísimas unidades de transporte en la calle también, ¿verdad? Porque necesitan conectarse con esos puestos fronterizos, necesitan conectarse con los puertos y bueno, es algo muy coyuntural, pero precisamente algún día tenemos que dar una señal de que algo va a cambiar. Mucho está asociado, digamos, a una buena política de transporte público. Yo sé que los parques han hecho muchos esfuerzos precisamente en brindar soluciones al personal, pero o sea, todas estas situaciones hasta inclusive desincentivan
a que la gente quiere ir a trabajar a ciertas partes del país, ¿verdad? O algunos ya uno desde que los entrevista dice, bueno, es que yo solo teletrabajo, ¿verdad? Claro, es comprensible, pero no es la realidad de muchas industrias, ¿verdad? Entonces ahí sí hay mucho que trabajar con eso. Y en la parte de tramitología, yo creo que también, ya nos lo ha dicho la OCDE, si uno ve también hay indicadores internacionales donde no estamos bien posicionados, y creo que la iniciativa, por ejemplo, de la ventanilla única de inversión es súper importante. El liderazgo que ha tenido Procomer en eso pues ha sido fundamental, y en otros procesos, ¿verdad? Porque si uno piensa también en el tema de comercio, hay muchas entidades que participan, no es solo la aduana o Procomer o el Ministerio de Comercio Exterior, hay muchas entidades que participan y son actores claves, digamos, dentro de esa agilidad del comercio, y ahí es precisamente donde se ocupa, ¿verdad?, de esa integración, ¿verdad?, de esa coordinación interinstitucional, y digamos que todo el mundo pues evolucione hacia eso, hacia esa agilidad, ¿verdad? Yo decía, bueno, cuando pienso en ingresos a zona franca, pues lamentablemente a veces hay que lidiar con situaciones con la caja. Es más, hasta sacar una póliza de riesgos del trabajo a veces es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, son cosas que parecen sencillas, ¿verdad? Pero ahí el liderazgo que ha tenido Procomer ha sido importante. De hecho, ya se puede hacer de forma automática a través de la UI. Entonces, exactamente. Entonces, ahí es donde podemos ir precisamente cambiando o mejorando, digamos, la forma en que nos ven desde el punto de vista de tramitología. Ok, bueno. En este momento hacemos el receso y después seguimos hablando de esto, de las obras prioritarias y de las otras múltiples acciones prioritarias que tiene que tomar el país para seguir siendo competitivos. Le agradecemos a nuestra audiencia estar en sintonía con nosotros y ya casi regresamos. Somos Grant Thornton, una firma en la que estamos hace más de 8 años y nos especializamos en dar servicios personalizados a todos nuestros clientes. Nuestro equipo legal cuenta con experiencia en asesoría y litigio en áreas del derecho tributario, regulatorio, laboral y en la defensa efectiva del consumidor, así como en áreas de asesoría de derecho corporativo y notarial. La asesoría fiscal es una de nuestras claves. Esto porque ayudamos a nuestros clientes a ir en el camino correcto en el pago de sus obligaciones tributarias. Nuestros servicios de precios de transferencia no solamente le ayudan a cumplir con sus obligaciones fiscales, también le permiten analizar operativamente las transacciones con sus partes relacionadas. La realización de auditorías financieras, certificaciones de saldos y procedimientos preacordados son algunos de los servicios que brindamos en el área de auditoría. La contabilidad es esencial para medir el éxito operativo de un negocio. Nuestro equipo de IPS puede ayudarle de dos formas: de entregar su información financiera de manera eficiente y oportuna con la finalidad que pueda tener un control adecuado de su negocio. Además, nuestra empresa le puede ayudar con la medición del clima y la cultura organizacional, valoraciones de empresas y ciberseguridad. Regresamos a este espacio tan valioso en el que estamos conversando sobre los retos y oportunidades que enfrentan las zonas francas en el país. Le agradecemos a ustedes seguir en sintonía, a nuestros panelistas, de nuevo la compañía, y también reiteramos las gracias a Evolution Free Zone y a Grant Thornton por permitirnos llevarles este foro. Conversamos mucho antes de irnos a corte, y el último tema que tocamos y que quiero retomar es el tema de infraestructura y las necesidades infraestructurales que tiene Costa Rica. ¿Cuáles me dirían ustedes que son las principales? Ya hablamos un poquito la de Cartago, y no me quiero quedar solo en términos de vehiculares, que claramente, o sea, de carreteras, que claramente son importantes, sino cuáles son los proyectos en materia de infraestructura vial y más allá
que son prioritarios para Costa Rica para garantizar nuestra competitividad y la buena labor de las zonas francas? Hay un punto muy importante que tiene que ver con la infraestructura de distribución eléctrica. Costa Rica tiene una base sobre la cual produce energía de una cantidad importante, una energía que viene verde en el sentido de que es con una base hidroeléctrica importante. Y aunque hemos tenido algunas situaciones en que se ha dicho que la capacidad no es suficiente, el principal cuello de botella que estamos teniendo es la distribución. Costa Rica tiene muchos años de que no invierte en nuevas subestaciones eléctricas de distribución. Cuando nosotros empezamos a irnos a Occidente, en el caso precisamente de Evolution, uno de los temas más importantes que hemos tenido que enfrentar ha sido desarrollar líneas de distribución nuevas, y nosotros como desarrollador hemos tenido que invertir en poner líneas de distribución para crear efectos redundantes para un parque clase mundial como somos nosotros. Es decir, Costa Rica necesita, para poder mejorar y atraer estas inversiones de alta tecnología, necesita mejorar producción, necesita mejorar calidad y necesita mejorar la forma en que distribuye su energía eléctrica. Porque hoy por hoy, electricidad y telecomunicaciones son las vías por las cuales Costa Rica puede atraer la inversión en los sectores de manufactura avanzada, la inversión en los sectores de servicios de alto valor agregado, porque los dos requieren energía y requieren telecomunicaciones. Entonces yo le agregaría a lo que hemos venido hablando sobre el tema de carreteras y puertos, le agregaría precisamente los temas de electricidad y los temas de telecomunicaciones. Sí quería hacer un comentario volviendo al tema de puertos. Por ahí creo que se mencionó los puestos fronterizos. Recientemente, bueno, llevamos ya varios años en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer los 2 puestos fronterizos terrestres que tenemos. Ya los tenemos como cualquier país desarrollado que usted se imagine. Los puestos fronterizos es como pasar por un aeropuerto ahorita. Claramente nos queda un trabajo por hacer, trabajar con los países que están en las fronteras también. En el caso de Panamá, ahí es una frontera donde funciona salidas para un lado, entradas para otro, se llama yuxtapuesta, así se llama el sistema. Y en el caso de Nicaragua, se hacen las dos, los ingresos y las salidas en las 2 fronteras. En Nicaragua también están, a través de proyectos ellos con el BID, están fortaleciendo sus puntos fronterizos, pero eso nos va a permitir quitar las colas que hay ahí de camiones, ¿verdad? Y que el transporte fluya mucho más rápido. Entonces, hay esfuerzos, todavía nos falta mucho por hacer en esa parte. Por supuesto, bueno, el puerto de Caldera hay que mencionarlo y creo que pronto puede estar nuevamente concesionado, ¿verdad? Que implique muchas mejoras en su funcionamiento. Pero sí quería mencionar ese punto porque si nosotros logramos dar un transporte mucho más ágil, un movimiento, más que transporte, el movimiento de mercancías a través de la región, eso porque sigue siendo un mercado importante para las exportaciones, eso nos daría mucha fluidez, pero sí se ha hecho un esfuerzo y los invito a que vayan a los puestos fronterizos ahorita para que conozcan esa nueva infraestructura que es de primer orden. Costó, pero lo logramos y, sí. es muy importante para el comercio de este país. Pues no quisiera redundar en temas de carreteras y demás. Quizás en temas de carreteras para nadie es un secreto cuáles son las obras que son esenciales, ¿verdad? O sea, cuánto le cuesta al país los cierres continuos, por ejemplo, de la Ruta 32, ¿verdad? O sea, y es un problema pues que probablemente vaya a seguir ocurriendo, ¿verdad? Entonces, hay un tema muy importante de lo que son las rutas alternas, ¿verdad? Porque hay una cosa muy curiosa, ¿verdad? Y tal vez refiriéndome pues a una experiencia personal, el año pasado tuve la oportunidad de estar en China y hay que ver lo que son las carreteras en China
no en la infraestructura como tal, que ya por sí es impresionante, sino la cantidad de carros y la cantidad de motos y bicicletas y cosas que hay, ¿verdad? Y usted ve muy poca incidencia, por ejemplo, de accidentes, pese al desorden que se ve ahí, ¿verdad? Y hoy, parte importante de lo que hemos conversado también, a veces analizando esta crisis de movilidad que afecta la vida de la gente y afecta a la logística, es la cantidad impresionante de choques que hay en este país. Es una ruta cortita, se encuentra usted 5 accidentes, ¿verdad?, que obviamente colapsan las carreteras. Entonces, el tema de rutas alternas es muy importante, ¿verdad? Hay empresas que inclusive valoran mucho eso desde la perspectiva de qué tan fácil es para la gente llegar a la empresa, a trabajar, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos un desafío importante ahí. Y hablando también un poco de infraestructura, creo que el tema de que los gobiernos locales, principalmente lo que está fuera del gran área metropolitana, hagan esfuerzos importantes en desarrollo de infraestructura y el desarrollo de condiciones para que las empresas puedan operar ahí, es fundamental, ¿verdad? Porque pueden haber muchas iniciativas que vienen desde la ley y demás, pero bueno, ¿cómo garantizarle a las empresas que de repente podrían encontrar condiciones ventajosas en alguno de estos lugares? No sé, en la costa, si pensamos en grandes ciudades alrededor del mundo, muchas están en la costa, ¿verdad? Y nosotros hemos estado en un vallecentrismo históricamente, ¿verdad? Pero claramente eso quiere decir que hay oportunidades, ¿verdad?, en esas zonas, ¿verdad? Pero ahí sí es importante, digamos, también el rol que puedan jugar los gobiernos locales para darle las condiciones propicias a las empresas para que puedan operar ahí. Además de y que lo hemos, al inicio del foro me llamaba la atención que ya decíamos, Costa Rica es un país más caro que el resto y ya pues, lo tenemos normalizado un poco. Esa normalización, pongo comillas, nos afecta como país aún, nos sigue siendo un limitante en temas de competitividad, o puede convertirlo o crecer como riesgo a futuro. Vamos a ver, yo creo que todo es un paquete, ¿verdad? Claramente el tema del costo, ¿verdad?, de producir en algunos recursos puede ser que sea relativamente alto, pero eso se compensa con otras cosas, ¿verdad? Entonces, me parece que no hay que ver un solo factor, ¿verdad?, sino que es todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Infraestructura, talento, la parte de mejora regulatoria, ¿verdad? Me parece que, bueno, en infraestructura hay algunos temas como la parte eléctrica que son fundamental para dar competitividad. Entonces, si nosotros logramos dar un paquete de competitividad en integral, ¿verdad?, nos parece que vamos a poder seguir siendo competitivos para atraer inversión, ¿verdad? Y creo que sí hay que trabajar en varios elementos y por supuesto nosotros hemos apostado como país toda la parte de la seguridad social y por eso las cargas se pueden ver relativamente altas, pero fue una decisión. La calidad del talento hay que seguirla trabajando, que es lo que hablábamos ahora también. Entonces yo siento que hay que verlo integralmente, ¿verdad? Porque puede ser que mantengamos, digamos, ese nivel, pero en otros estemos siendo más competitivos. Sí, las matrices que usualmente sigue un inversionista tocan todos los temas y tienen temas cuantitativos y temas cualitativos. Y en eso Costa Rica se ha venido distinguiendo no solo en los cuantitativos, donde en algunos incluso pues más bien tenemos índices relativamente negativos. O sea, Costa Rica a nivel del costo de mano de obra, pues tiene uno de los salarios más altos de toda Latinoamérica. Es decir, es uno de los países, como hemos dicho en múltiples veces, no solo más caros de la región por el tema de el salario, pero por otro lado, otros elementos de estabilidad jurídica, de una agenda de sostenibilidad que cada vez se vuelve más importante, de un tema de transparencia, buen gobierno y de compliance, que son cosas que también las empresas serias cada vez se fijan más para poder tomar sus decisiones, contribuyen precisamente a que Costa Rica siga siendo competitivo, pero ya no para los sectores
por decir así, de bajo margen. Costa Rica tiene que ir buscando precisamente esas áreas de producción que requieren productos sofisticados, que requieren un talento sofisticado y en las cuales nuestras capacidades hacen un mejor match. Esa transformación precisamente requiere que resolvamos estos cuellos de botella que hemos venido hablando para que nos permita entonces continuar insertados en el proceso. Este proceso es muy importante porque Costa Rica, siempre lo hemos reconocido, somos un país pequeño. Entonces nosotros no podemos depender para nuestro crecimiento económico de nuestra economía nacional. Nosotros no somos un país de 300 millones de habitantes, somos un pequeño país de 5.5 millones de habitantes. Entonces, para poder crecer, nosotros tenemos que estar insertados en los mercados internacionales e insertados de una manera competitiva y de una manera que permita precisamente ir generando sinergias e ir generando escalamientos para un mayor crecimiento. Pero vamos a ver, el tema de costos siempre juega, ¿verdad? Bien lo dice don Carlos. Siempre está dentro de esos elementos. El tema es cuál va a ser la apuesta del país, ¿verdad? Hoy tenemos una realidad donde tenemos una manufactura avanzada que sobresale, ¿verdad? Pero bueno, si de repente no es un tema que se pueda descuidar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, digamos, los factores que se evalúan son los mismos de una empresa de tomar una decisión de si invertir en un país o no, ¿verdad? Y entonces los costos, ¿verdad? La disponibilidad de personal, el recurso humano, la estabilidad del país, entre otras cosas, ¿verdad? Pero cada organización pondera distinto cada uno de esos elementos, ¿verdad? Y para cierto tipo de industrias el tema del costo puede tener un peso muy importante. Entonces ahí, digamos, es donde sí no nos podemos descuidar, ¿verdad? Porque inclusive lo vemos en los mismos informes de la OCDE, ¿verdad? Y bueno, hay temas básicos, ¿verdad? Están inclusive por debajo del límite de tolerancia al nivel de inflación, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué trae detrás todo eso, ¿verdad? Desde la perspectiva de la política monetaria, que ha sido, digamos, un elemento más que ha entrado en juego en el tema. Pero sí, definitivamente deberíamos pensar en plantear propuestas que lleven a que seamos más competitivos o por lo menos que seamos más estables en temas de costos, porque sí puede ser un elemento diferenciador en cierto tipo de industrias de operar en Costa Rica, ¿no? Claro. Ahí hay un tema que es también el tema de tendencias. O sea, las compañías evalúan no solo la foto del momento, sino también evalúan cómo se ve, cuál es la perspectiva dentro de 5 años o 10 años. Y ese tema precisamente de expectativas es por eso muy importante que Costa Rica tenga realmente un plan claro de hacia dónde quiere ir. Por eso la gran mayoría de las empresas te van a decir, ok, yo entiendo que hoy tenés un problema, pero ¿qué está sucediendo para resolverlo? Y creo que en esto Costa Rica tiene que hacer una tarea más importante de volver a establecer cuál es su plan de largo plazo. Porque ese plan de largo plazo es el que alinea las inversiones de las compañías y le permite a una empresa decir, ok, yo estoy empezando este proceso porque sé que en 5 o en 10 años Costa Rica va a estar acá. Y esa consistencia ha sido muy importante en la traída de los flujos de los últimos 35 años. Porque Costa Rica ha sido consistente durante los últimos 35 años en una estrategia y tiene que replantear ese norte para los próximos 10 años para agarrar y decir, ok, es estos elementos y queremos hacer estas acciones, porque aunque tomen tiempo, si está claro el rumbo, las compañías y los países alinean sus planes y se logran precisamente continuar atrayendo inversiones. Hay un elemento que se mencionó que es seguridad jurídica. Lo que está hablando Carlos es seguridad jurídica. Se ha dado seguridad jurídica al inversionista, tanto nacional como el extranjero, y tenemos que seguir manteniendo para poder ser atractivos esa seguridad jurídica. Adelante. No, les quería preguntar, bueno, claramente la seguridad jurídica, el modelo estable en el que vivimos, país democráticamente estable, han sido pilares históricos. Costa Rica, como también lo ha sido
la Costa Rica verde, la Costa Rica sostenible. ¿Qué papel han tomado los proyectos vinculados con sostenibilidad, tecnología verde en los últimos años para convertirnos y seguirnos teniendo como foco de atracción? Es fundamental. Nosotros en los parques, por ejemplo, el caso de Evolution y el caso de Coyol, hemos tenido siempre una agenda verde muy importante. Cualquier compañía que viene a evaluar una posibilidad de invertir en Costa Rica, la primera pregunta va al lado de sostenibilidad, y cuando habla de sostenibilidad precisamente enfoca todo. ¿Cuál es la relación del parque con la comunidad? ¿Cuál es la relación con sus empleados? ¿Cuál es la relación con la institucionalidad y con el gobierno? Pero algo que también se vuelve cada vez más importante es precisamente cómo las compañías bajan eso a certificaciones propias como LEED, por ejemplo. Nosotros tenemos prácticamente 2/3 partes de los edificios certificados LEED en sus diferentes estatus, Gold, Silver. Entonces tenemos una cantidad importante de empresas cada vez más conscientes de que no es solo la construcción verde, no es solo tener la bandera azul ecológica, sino es también tener un compromiso con la sostenibilidad, lo que precisamente les da ese enfoque. Por eso las acciones que trascienden esto y que van hacia la comunidad, que tenemos cada vez más a las compañías involucradas en acciones de responsabilidad social que impactan escuelas, que impactan el deporte, que impactan a las comunidades. En el caso de nosotros, solo el año pasado invertimos más de 330 millones de colones en diferentes acciones que impactan a la comunidad. En Evolution, donde las empresas apenas están empezando, cada vez estamos buscando también trabajar de una manera más integrada empresas, desarrolladores de zona franca y comunidades para impactar de una manera positiva las comunidades, de forma tal que ese beneficio que hemos venido hablando del régimen de zona franca también se perciba a nivel de la comunidad del vecino que está a la par. Porque a veces los desarrollos trascienden a ese vecino porque genera empleo, en el caso de Coyol, en Heredia, y a veces el que vive a la par de Coyol no lo percibe. Entonces es importante esa relación, esos beneficios que conlleven precisamente a entornos atractivos. En el caso de Coyol tenemos una carrera bastante interesante. Tenemos casi 5 kilómetros de carreteras internas. Entonces decidimos hace como 5 o 7 años empezar una carrera que llamábamos la clásica, Coyol. Empezamos corriendo 200 personas. El año pasado tuvimos 2.200 personas haciendo media maratón, haciendo 5K y 3K. Por ejemplo, una de las metas que tenemos es hacer una olimpiada, porque tenemos gente que corre, gente que quiere jugar fútbol, gente que quiere jugar fútbol 5, gente que quiere hacer básquetbol. Entonces, cada vez más ese involucramiento de parte de las empresas de zona franca hacia sus empleados, que trasciende el salario y se complementa precisamente en ese conjunto de beneficios y en esa proyección a la comunidad, es uno de los temas más presentes y uno de los temas que también hemos visto que ha mejorado muchísimo en el tiempo. Todo lo que venimos midiendo en Costa Rica esencial, al meternos en esos elementos, van siendo banderas que permiten precisamente demostrar. Por ejemplo, hace poco fuimos los primeros parques que logramos las certificaciones de OCDE sobre comercio ilícito, donde garantizamos precisamente la confiabilidad del sistema de controles aduaneros y de controles fiscales en las zonas francas. Entonces podemos decir que los productos manufacturados en Costa Rica son certificados por la OCDE. Y ese es un tema donde actualmente fuimos las primeras zonas francas del mundo y estamos seteando o poniendo el estándar para otras zonas francas del mundo. Entonces Costa Rica tiene un liderazgo importante en eso y eso permite atraer empresas serias, empresas que quieren estar dentro de la regulación, que buscan precisamente esa seguridad jurídica para poder crecer a largo plazo. Ese era uno de los elementos que iba a mencionar, que hemos estado trabajando con la OCDE en esta certificación de zonas francas seguras.
con 2 planes pilotos, ¿verdad? Que uno fue Coyol y otro fue la Lima, y efectivamente ahí se integran elementos de sostenibilidad. Entonces, esa es la línea de trabajo. Cuando hablamos de producción y de facilitación en la matriz energética, tenemos que seguir hablando de sostenibilidad. Esencial Costa Rica, la marca país, que nosotros en Procomer coordinamos en conjunto con el ICT y otras instituciones, es un elemento esencial la sostenibilidad dentro de esa marca país. Y en general yo siento que las empresas y las instituciones tenemos que trabajar incluyendo o teniendo una estrategia de sostenibilidad en lo que hacemos, ¿verdad? Y integrando todos estos elementos para poder, digamos, porque es un elemento que hay que tener en cuenta que es un elemento también de atracción de inversiones. Es decir, nosotros, y voy a mencionar la estrategia de atracción de inversiones que coordinamos en Procomer a través de la gerencia de inversiones. Uno de los elementos era diversificar, ¿verdad? También algunos sectores para atraer inversión, por ejemplo en turismo. En turismo un elemento esencial es la sostenibilidad. Entonces creo que sí tenemos que integrarlo en varias cosas, y tal vez un breve comentario. En el 2021 nosotros se aprobó, digamos, hubo toda una negociación y se aprobó la ley de fuera de GAM para promover inversión y empleo en las áreas de menor desarrollo principalmente, ¿verdad? Y dentro de eso se crearon categorías de zonas francas que son solo para fuera de GAM. Digamos, en las categorías que tenemos actualmente para todo el régimen está la procesadora, la comercializadora, la de servicios, la administradora de parques, y se incluyeron 3 categorías, y una de esas categorías son los parques sostenibles de aventura, que estamos trabajando en atraer inversión para ese tipo de categoría, pero es un elemento importante. Y ahí hay otras 2 categorías para fuera de GAM que ahorita no es el tema, pero sí quiero mencionarlas. Una es insumos agrícolas, pecuarios y pesca, me refiero a la producción agrícola como tal, ¿verdad? Que se puede hacer en zona franca siempre que esté ligada a las procesadoras con un porcentaje ahí de ventas. Y la otra tiene que ver con servicios de salud, que también con unas características específicas, pero se podría atraer inversión siempre con conceptos de sostenibilidad a estas áreas de fuera de GAM. Sí, quizás el tema, pensando desde el tema de energía propiamente, si bien es cierto, hemos mencionado, no es la más barata, ¿verdad? Sí hay una valoración, por ejemplo, de que Costa Rica, pues, mucha de la energía es, y por muchos años fue, pues, 100% de fuentes renovables, ¿verdad? Porque también, bien, muy en línea, digamos, con lo que ellos vienen mencionando, ¿verdad? Tiene que haber una diferenciación del producto que sale de Costa Rica, ¿verdad? Y eso es muy valorado, digamos, a nivel de comercio internacional, lo que son las certificaciones, ¿verdad? Y hablamos de la marca país, ¿verdad? Hablaba don Carlos de la certificación del parque, ¿verdad? Por parte de la OCDE. Y hacia eso va un poco el comercio, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero digamos, en Alemania está la ley de cadena de abastecimiento, y la ley de cadena de abastecimiento establece que para empresas de cierto tamaño, ¿verdad? Estas podrían verse penalizadas en caso de que alguno de sus actores en su cadena de abastecimiento incumpla con normativas de trabajo, laborales o ambientales, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el país tenga ese distintivo, ¿verdad?, de ser un país sostenible, de que hayan iniciativas tanto a nivel privado, digamos, como un tema de generación de energía, hace una diferencia, ¿verdad? Y todos estos elementos son los que también, pues, marcan la pauta, ¿verdad? Ya hemos hablado de qué consideran, digamos, las empresas
para invertir en un país, ¿verdad? Pero aquí podríamos hablar, digamos, que implícitamente dentro de los productos que se manufacturan en Costa Rica, podríamos encontrar una parte de esto, ¿verdad? De esa sostenibilidad, y eso genera una diferenciación del producto en el mercado internacional también. Claro. En este campo de sostenibilidad también hay un tema que no quiero que se me vaya, y quiero profundizarlo un poquitito, y es el tema del encadenamiento con pymes y la oportunidad de crecimiento para pymes. En el Financiero justo este año trabajamos un episodio en el video podcast de Carlos Cordero, Guía para Emprender, porque sí habíamos notado, como conversándolo, escuchando a la audiencia, que a veces se piensa que la zona franca está encargada solamente, o el foco es la inversión extranjera, la empresa extranjera que viene a operar en Costa Rica. Esto claramente no pasa. Entonces quería preguntarles, por ejemplos, sobre cómo estas zonas han sido una puerta de crecimiento para esas pequeñas empresas que operan alrededor o que pueden servir como parte de su cadena de suministros. Tal vez inicio yo en esta. Nosotros en Procomer desde hace bastantes años, de hecho empezó con un proyecto que se llamaba Costa Rica Provee, hace más de 25 años yo creo, y actualmente se encuentra, después de ese programa se estableció una dirección de encadenamientos, y lo hemos venido fortaleciendo. Y ahí lo que implica esa labor que se hace es llevar de la mano a la empresa local, muchas de ellas pymes, ¿verdad? Para que le pueda proveer algún tipo de servicio o algún tipo de bien a la empresa exportadora. Nuevamente aquí no solo Zona Franca, sino a la empresa exportadora en general. Y ahí puede partir de servicios o bienes muy básicos, ¿verdad? Pero también muy tecnificados. Hay ya muchos casos de empresas, inclusive con el sector de implementos médicos, donde se desarrollan piecitas, ¿verdad? O piezas más tecnificadas por empresas locales, ¿verdad? Que sean, claramente ahí está el cumplimiento de normas internacionales y certificaciones, ¿verdad? Que las empresas hay que ayudarles para que puedan llegar ahí, para que puedan llegar a proveerle a esa empresa local. Y entonces hay ejemplos en la parte de servicios, hay ejemplos en la parte propiamente tecnológica, ¿verdad? Empresas de tecnología nuestras enlazándose con empresas de software y de ¿cómo se llama? Semiconductores con empresas, estas pequeñitas locales, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hacer todavía, pero sí el tema de encadenamiento es vital, y por eso se creó el Zona Franca, ¿verdad? Para encadenar la economía nacional y también para llevar la inversión a polos de menor desarrollo, ¿verdad? Esos eran como los objetivos en ese momento, y por supuesto atraer inversión, fomentar las exportaciones y el empleo, pero esos dos elementos son cruciales. Y como lo mencionamos ahora, el 57% de las compras que hacen las empresas de zonas francas las hacen a empresas locales. Ese dato es devastador, ¿verdad? Porque es muy fuerte, ¿verdad? Porque antes al principio era lo contrario, ¿verdad? Y tal vez el tema de encadenamientos hablando del desarrollo de implementos médicos, también ha generado que todos esos ecosistemas que estamos hablando, de alrededor de 100 empresas, ¿verdad? Donde son con diferentes subsectores, algunas se han venido a proveer en Costa Rica, ¿verdad? Empresas que le proveían a estas transnacionales se han venido y se han instalado en Costa Rica. Como un ejemplo muy claro es la esterilización, ¿verdad? Antes sacaban el producto, lo mandaban a Estados Unidos, lo esterilizaban, lo volvían a mandar acá para venderlo. Ahora las esterilizadoras están acá. Entonces, el tema de encadenamiento también, digamos, tratamos de que efectivamente sea con la pyme local, pero también han generado más inversión en ese tejido, ¿verdad?, integral. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Nosotros, para nuestros parques,
tenemos un programa que llamamos Impulsa. En el caso de Coyol se llama Coyol Impulsa y en el de Evolution se va a llamar Evolution Impulsa, en el cual promovemos que las empresas del parque generen precisamente compras a las empresas nacionales. El programa premia a los mejores proveedores locales de las empresas de zona franca. Y a través de ese programa hemos encontrado ejemplos muy buenos precisamente de eso que estás mencionando. 2 ejemplos o 3 que quiero señalar. Uno, por ejemplo, es la transformación que Grupo Vargas ha hecho. Grupo Vargas era una empresa costarricense que proveía etiquetas fundamentalmente a la cervecería y empezó a encontrar en las empresas de zona franca un nicho muy importante para producir las cajas y los etiquetados que ocupaban las empresas de zona franca, al igual que los manuales de capacitación. Empezaron a hacer su transformación y salieron de una fábrica que tenían acá por el Cementerio General a una fábrica allá cerca de Coyol que le suple a toda la industria. Esa empresa nacional se transforma hacia los estándares que requiere esta industria y realiza inversiones que le permiten ser hoy en día uno de los suplidores estratégicos más importantes de las empresas de Coyol. Entonces, a esa empresa ha ganado de forma consecutiva durante 3 años el premio a la proveedora número 1 en Coyol Impulsa. Otro ejemplo de transformación es una pequeña empresa que nace en Atenas. Nace en el taller de mantenimiento de una finca agrícola, donde un muchacho joven, recién graduado de ingeniería mecánica, empieza su taller de mantenimiento para moldes y empieza trabajando para la empresa Philips y luego empieza a tomar otros contratos. Hoy en día esa empresa tiene 200 personas trabajando en Atenas. Es un ejemplo de transformación del empresario joven que empieza y desarrolla esa empresa. Es decir, tenemos muchos casos de éxito. Otro ejemplo, un grupo de mujeres que se dedicaron a hacer las traducciones. Cuando una empresa viene a instalarse en Costa Rica, usualmente trae los manuales en inglés, pero necesitaban que la gente pudiera tener acceso a manuales en español, y entonces empezaron a hacer un proceso de traducción. Empezaron 2, hoy en día tienen una empresa con casi 60, son mujeres todas, que se dedican a hacer traducción y crear esos manuales. Entonces, son ejemplos de esas pequeñas empresas. Otro que siempre me llamó mucho la atención, hoy son esposos, eran 2 personas que trabajaban, uno en Boston Scientific, el otro en Abbott, se juntan, montan una empresa de metrología y desarrollan una empresa que hoy en día tiene casi 80 personas que le dan los servicios de metrología a casi todas las empresas de dispositivos médicos. Ellos están ubicados en Montecillos de Alajuela. Es decir, tenemos muchos casos, pero muchísimos. Por eso esa cifra, y si lo traducimos al valor, son $6.000 millones de transacciones que hay entre zonas francas y las empresas nacionales, donde hay miles de ejemplos, desde la empresita de transporte, desde la empresita que brinda servicios de mantenimiento a las empresas, a los pisos de las empresas de dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque requieren equipamiento especial, químicos especiales, trazabilidad. Entonces, todo este tipo de pequeñas operaciones es esa parte de la economía del día a día de ese pequeño empresario costarricense que está pudiendo ver en estas empresas de zona franca oportunidades. No es fácil porque como pyme requiere mucho acompañamiento. Nuestro proyecto Coyol Impulsa implica precisamente darlos a conocer, implica acompañamiento desde el punto de vista de formación e implica un premio en efectivo que han recibido cada uno de ellos. Pero hay que dar muchísimo más. Nos hemos aliado con Procomer en el departamento de encadenamientos, no solo para detectar mejores proveedores, sino también para ver cómo ayudamos a que ellos puedan hacer esa transformación en desarrollar las competencias, en desarrollar las certificaciones y en poder incluso invertir en un mejor equipamiento, que son los retos que un PYME tiene para el desarrollo de esto. Y ahí es donde el talento marca la diferencia, precisamente. De hecho, uno lo ve, ¿verdad? Yo no voy a redundar en las cifras, ¿verdad? Porque es clara la integración que hay
de las empresas locales con las zonas francas, ¿verdad? Y en general con el comercio internacional, ¿verdad? Porque pues somos un país que genera exportaciones y hay participación de empresas de todo tipo. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando un proyecto precisamente de zona franca con una empresa de biotecnología que nació de una incubadora, ¿verdad? Estudiantes del TEC, ¿verdad? Y ahí se da su crecimiento y uno escucha la historia de la compañía, ¿verdad? Y de esa iniciativa y es realmente admirable, ¿verdad? Y lo que ellos hacen con microorganismos y demás es increíble, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice uno, bueno, hay que seguir fortaleciendo ese talento para que todo ese engranaje de empresas, digamos, puedan enlazarse, puedan competir en el mercado internacional y demás. Hemos visto iniciativas, ¿verdad? Y es algo que también se ha venido conversando, la necesidad de impulsar los clústeres, ¿verdad? Que los clústeres, ¿verdad? Básicamente es una cooperación privado-privado con alguna participación del sector público, ¿verdad? Pero en general enlaza una cadena de valor donde se integran proveedores, clientes, empresas de la misma competencia y generan una serie de sinergias para poder atender las demandas de cierto mercado, ¿verdad? Generalmente los une una zona geográfica, ¿verdad? Pero ahí es donde hemos visto, por ejemplo, clústeres que uno ni se imaginaría en este país, por ejemplo, el aeroespacial, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿a quién le venden, verdad? Pero eso es también parte, digamos, del tipo de inversiones que han estado llegando al país y las necesidades que tienen, ¿verdad? Y cómo hemos visto, digamos, a través de las empresas, la posibilidad de unirse, ¿verdad? Para atender esa demanda, para compartirse conocimiento, para poder entender esas mejores prácticas y poder competir, ¿verdad? Y en algún momento, creo que fue hace 3 gobiernos, ¿verdad? En COMEX estuvo una iniciativa promoviendo un poquito el tema de clústeres, ahora es parte del Ministerio de Planificación, pero podría ser un tema interesante dado la forma en que está estructurada nuestra economía y la cantidad de pymes que hay, ¿verdad? Porque a partir de ahí podrían generarse muchísimas oportunidades, no solo hacia las zonas francas, sino hacia el mercado exterior. Incluso hay una oportunidad muy interesante también que se ha venido desarrollando con el crecimiento de zona franca y es la economía naranja. Uno de los crecimientos que vemos precisamente es va ocurriendo también todo un tema de tratamiento de las basuras, de los desechos y de los diferentes elementos. Y una de las cosas que ha habido muchísima conciencia en todo lo que ha sido el sistema de zona franca ha sido precisamente en ese buen trato con la naturaleza, en esa tener plantas de tratamiento en todos los parques, tener un buen manejo de la basura, un buen manejo de todos los desechos. Entonces alrededor de eso se ha ido creando una economía naranja que precisamente contribuye a fortalecer en esa sostenibilidad del régimen de zona franca. Ok. Perfecto, porque también con esto que hemos conversado al final también vemos puertas hacia futuro y oportunidades que se van a abrir pues en el futuro para que sigamos conversando en foros como este. Quiero agradecerles la compañía y la presencia aquí en esta tan interesante conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Y también claramente quiero agradecerle a la audiencia que nos ha acompañado durante toda esta conversación por su sintonía y también a nuestros patrocinadores Evolution Free Zone y Grant Thornton por habernos permitido llevarles este espacio. Como me presenté al inicio, mi nombre es Andrea Mora y ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Don Marvin, don Carlos, don Jaime, muchísimas gracias de nuevo y los esperamos pronto para seguir teniendo conversaciones que se vayan actualizando sobre los diferentes temas, como ha sido esta de especiales sobre foros referentes a zonas francas. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias.
Somos Grant Thornton, una firma en la que estamos hace más de 8 años y nos especializamos en dar servicios personalizados a todos nuestros clientes. Nuestro equipo legal cuenta con experiencia en asesoría y litigio en áreas del derecho tributario, regulatorio, laboral y en la defensa efectiva del consumidor, así como en áreas de asesoría de derecho corporativo y notarial. La asesoría fiscal es una de nuestras claves, esto porque ayudamos a nuestros clientes a ir en el camino correcto en el pago de sus obligaciones tributarias. Nuestros servicios de precios de transferencia no solamente le ayudan a cumplir con sus obligaciones fiscales, también le permiten analizar operativamente las transacciones con sus partes relacionadas. La realización de auditorías financieras, certificaciones de saldos y procedimientos preacordados son algunos de los servicios que brindamos en el área de auditoría. La contabilidad es esencial para medir el éxito operativo de un negocio. Nuestro equipo de IPS puede ayudarle de dos formas: de entregar su información financiera de manera eficiente y oportuna con la finalidad que pueda tener un control adecuado de su negocio. Además, nuestra empresa le puede ayudar con la medición del clima y la cultura organizacional, valoraciones de empresas y ciberseguridad.